Buenos días, profesora. La asistencia está para mañana del día de hoy. Sí o sí, hoy, mañana, Sí, está viernes. para marcar mañana. Ay, qué raro, a ver, voy a revisar, sí, a ver. Buenos días, hola, ¿cómo están? Buenos días, Hoy día profesor. vamos a iniciar. Profesora, buenos días. Hola, ¿cómo estás, Denis? Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy. Sí, ya corregí la asistencia, sí, era cierto, le puse el día de mañana. Voy a revisar el resto, quizás lo he programado para todos los viernes. Enseguida reviso esto, vamos a avanzar, ¿sí? ¿Cómo están? Buen día con todos. Listo, entonces la orden del día es vamos a recordar la clase anterior, proseguimos con el plan contable y realizamos nuestra dinámica grupal que les voy a dar los temas en un momento. Y si, ¿cómo estás? Buenos días. A ver, déjenme ver si tengo acá. Ay, espera, Sadid, ¿no? Ahora es Rocío. Voy a encontrar los grupos, listo. Entonces, vamos este, a iniciar recordando la clase anterior. A ver, voluntarios, voluntarias, si no, ya vamos acá por lista. A ver, Ariela, después Sí, Carla, profesor. y después Yamilet, ¿no? Ya. Ok, en la clase pasada nosotros hablamos acerca de los antecedentes. Comenzamos con que el IASB, que es la Junta de Normas Internacionales, es quien da estas normas y luego es el Consejo Nacional de Contadores quien las adecúa y las oficializa para que las empresas las puedan usar. También hablamos de la oficialización de las normas en 1994, luego cuando se establece la obligatoriedad en 1997, también cuando en 2019 se aprueba el Plan Contable General Empresarial y el set completo de todas las normas. Nos recomendó que debemos leer constantemente las normas y que nosotros tenemos principios de contabilidad generalmente aceptados y no reglas como en Estados Unidos. También pasamos al siguiente tema, que es la contabilidad, Plan Contable General Empresarial. Definimos a la contabilidad como una ciencia y un arte donde plasmamos los hechos económicos de las empresas en un determinado tiempo. Luego hablamos del ciclo contable, también de las funciones de la contabilidad y de los usuarios internos y externos
de la contabilidad. Ya, Ariela, gracias. A ver, hay una pequeña aclaración. Si nosotros tenemos en nuestras normas que utilizamos, oficializadas por el CNC, en realidad son principios. O sea, no son en sí los principios de contabilidad. Vienen a ser para nosotros son principios, ¿no? Y para Estados Unidos vienen a ser unas reglas a seguir. Lo que les comentaba es que estos principios de contabilidad generalmente aceptados sí están inmersos dentro de las normas. ¿Sí? Si nosotros analizamos bien cómo lo vamos a hacer, los vamos a encontrar inmersos en ella. Gracias, Ariela. Buen resumen. A ver, Carla. Sí, buenos días, profesora. En la clase anterior hablamos acerca de los antecedentes de la aplicación de las NIC y las NIF en el Perú. Hablábamos sobre la IASB y también sobre el inicio de la obligación legal de aplicar las NIC en el Perú. Decíamos que empezaba, o bueno, en 1997, la ley general, la ley de sociedades, ¿no? Estableció esta obligatoriedad. También hablábamos sobre el proceso de aprobación de las NIF y NIC en el Perú, de manera internacional y también en el Perú, ¿no? Siendo el Consejo Normativo de Contabilidad las que van a oficializar y van a adecuar en nuestro país estas normas, por lo que decíamos que estaba primando lo local con respecto a las NIC y NIF. También hablábamos acerca de algunas NIC y NIF que estaban en vigencia en el Perú y también de la aplicación de estas. Además, estábamos dando los conceptos de lo que era contabilidad. Decíamos que era una ciencia, ¿no? Que estudiaba estas normas, o bueno, leyes, principios de control económico. También hablábamos sobre el ciclo contable, con los hechos económicos, la documentación, el registro contable, y bueno, sobre las funciones de la contabilidad también, que tenía funciones históricas, financieras, fiscales, legales, económicas y estadísticas. Y también terminamos hablando sobre los usuarios internos y externos. Así es. Bien, gracias, Carla. Ahí apoyando más a esa conceptualización que dio Carla, que sí, desde el año 97, en la Ley General de Sociedades ya estaba explícito que debíamos utilizar las normas legales que estaban vigentes, ¿no? Y también los principios de contabilidad generalmente aceptados en su artículo 223. Entonces ya estaba plasmado y poco a poco, miren, desde el año 97 hasta la fecha, como se ha visto, ¿no? Ya en la práctica que se han ido utilizando. Quizás no pensaban en sí en las normas internacionales en su totalidad, pero hablaron de normas en un entorno más amplio y dentro de ellas estaban explícitas. A ver, Denis. Sí, profesora, muy buenos días. Bueno, para decir algo nuevo de lo que ya han dicho las compañeras, referido a que en la clase pasada hemos hablado de antecedentes y aplicación de las NIF y NIF en el Perú, usted mencionó algo muy importante y creo que, bueno, eh, lo anoté porque creo que es algo primordial para nosotros que somos futuros contadores, que usted refirió de que tenemos que saber las normas, tenemos que conocer las normas para no caer en la impericia. Entonces, lo cual, como usted explicó, viene a ser el desconocimiento, ¿no? De una norma o la no comprensión de esta y que posiblemente induzca error a una entidad o a una empresa a la cual nosotros, o a una persona misma, ¿no? A la cual nosotros demos un consejo o estemos asesorando, ¿no, profesora? Asimismo, hemos hablado sobre la contabilidad en el plan contable general empresarial y creo que es ahí donde, bueno, hemos también hablado, ¿no? Sobre la importancia de la contabilidad, ¿no? Las funciones de la contabilidad, quiénes son los usuarios internos y externos. Y bueno, ese vendría a ser más que todo mi aporte, profesora. Ya, Denis, sí, gracias. Sí, sí, las normas las tenemos que saber desde su nombre, ¿no? NIF, tanto su nombre, NIF, su nombre, su denominación, qué es lo que dice. Imagínense, es tan amplio en cada uno su reconocimiento, su medición, las pautas que nos dan para hacer las valorizaciones, la contabilización, etcétera. Entonces, primero hay que conocerlas antes de, el ejemplo que les puse, ¿no? Me voy a trabajar en una gran empresa y tengo la práctica, pues me siento y me dicen, mire, este suceso hay que contabilizarlo. ¿Cómo se hace? Y de pronto no sé. Entonces, pero si yo tenía el conocimiento que existía esta norma y que por ahí recordé, ¿no? Que en la universidad me explicaron, hice que
se podía hacer de esta manera, entonces ¿a dónde voy? Es a la norma, no es al revés. Primero, a veces puede ser que tenga la práctica, pero pronto no recuerdo la norma, y se nos hace a veces un poco más complejo si entramos a trabajar a empresas que invierten en la bolsa, ¿no? Imagínense ya el conocimiento que debemos tener, no solamente de las normas, ¿no? Sino de los instrumentos financieros, activos, derivados financieros, etcétera, para poder hacerlo. Nuestro campo es muy amplio y es muy, muy bonito, ¿no? Ya depende de lo que cada uno también se vaya a especializar. Igual si uno trabaja dedicado a lo que es tributación, igual hay que conocer las normas contables, porque ahí tenemos estas diferencias que hablábamos, temporales, permanentes y en diversas cuentas, ¿no? En la 20 de existencias, en la 33 de propiedad, planta y equipo, y en varias. Entonces podemos tener estas diferencias. Bien, gracias a todos. Rocío, ¿te pasó la lista, Sadaí? Sí, profesora, sí me pasó. Mira, yo me olvidé pasarte. Me olvidé, a ver si acá estaba. Ya, Rocío, gracias. A ver. También, Carlos Fernando, claro. Sí, de todo, o sea, todo está ligado en sí con las normas, ¿no? Y algo que contradijo a las normas fue este episodio de la pandemia. Cómo ha afectado, ¿no? En sí, el COVID-19 no estaba escrito en nuestras normas internacionales. De esto también vamos a ver una clase, cómo se contabiliza esta pandemia, qué es lo que ha hecho, ¿no? En uno de los trabajos que en grupo que voy a dejar ahora, nosotros trabajamos con nuestros principios también, ¿no? De contabilidad que mencionó su compañera Diela, y dentro de esos principios está la empresa en marcha. Entonces, si las empresas pararon obligatoriamente por una normativa del Estado y porque era obligado, ¿no? Para no contagiarnos todos quizás. Entonces, ¿cómo voy a realizar una contabilidad de una empresa que no funcionaba? Y al final sí se ha realizado contabilidad de esas empresas, han presentado sus estados financieros con lo poco que tenían, con nada. Y bueno, hay empresas a las que les ha ido muy bien, ¿no? Cada uno con casos contradictorios. Entonces, cómo se refleja este COVID-19 en los estados financieros también es un tema interesante y es una contradicción con el principio de empresa en marcha. No ha habido empresa en marcha por unos 6 meses, unos más todavía, ¿no? Por ejemplo, las cafeterías de las universidades no han funcionado durante el día, durante el año, ¿no? 2 años todavía, ¿qué es lo que habrán hecho? Entonces ahí hay que analizar bastante los principios que tenemos, ligarlos a las normas contables y a las normas tributarias. Bien, vamos a avanzar. Gracias por su participación. Ya ingresar a lo que es el plan contable general empresarial. Acá nos quedamos. En la siguiente clase vamos a ver también algunos casos respecto al plan. Vamos a comparar un poco el plan contable general empresarial del 2010 con con el vigente ahora, ¿no? Si nosotros revisamos, acá voy a colocarla, ¿no? Si nosotros revisamos el nombre de nuestro plan contable, que se emitió la resolución en el año 2019 y entra en vigencia en el 2020, solamente se llama Plan Contable General Empresarial, así está escrito. Solo tiene ese nombre, ¿sí? Empezando por ahí, entonces solo tiene ese nombre, pero para efectos didácticos, etcétera, y que sabemos que se va a utilizar obligatorio a partir del año 2020, es que le acomodamos, ¿no? Plan Contable General Empresarial 2020. Pero el nombre de nuestro plan es así tal cual como yo se los he enseñado, ¿no? Se aprobó mediante resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 002-2019 y está vigente desde el 25 de mayo del 2019. Y tiene por objetivo principal homogenizar la estructura de códigos con las normas internacionales de información financiera. Lo que conversábamos en las clases anteriores, estas normas han ido cambiando, entonces también obviamente nuestro plan contable tenía que cambiar, ¿no? Porque tiene que adecuarse a estas normas internacionales. Lo que se tiene que hacer, se está homologando en sí, se está homologando porque si revisamos esta NIF, las vigentes, las nuevas, etcétera,
van a ver que están ligados hasta un poco más a temas que les comentaba financieros. Entonces el plan contable también se ha visto en uno de sus cambios, tratar de homogenizar este lenguaje entre las normas internacionales y que esté reflejado con el lenguaje que yo voy a dar entrever en mis estados financieros, voy a dar a informar a los usuarios en mi plan contable, ¿no? Entonces así ha habido varios cambios, y no solo en cuentas, también en subcuentas y visionarias, ¿no? También están los nombres, ¿no? Han cambiado, son un poco, si ustedes lo ven como vamos a observar entre un momento, hasta son un poco más modernos, ¿no? Son más ligados a la coyuntura actual que vamos llevando, se han modernizado, en fin, ¿no? Con el fin de acumular los hechos económicos que una empresa debe registrar según las actividades que cada uno de ellos realiza. Acá a simple vista, si yo veo mi plan contable, bueno, tengo todos mis elementos, sobre todo acá represento desde el activo hasta el pasivo, perdón, hasta el patrimonio del elemento 1 al 5. Entonces, si a mí me preguntan qué es este plan contable cuando nos ven a nosotros trabajar laboral, sí, en su conceptualización del PCGE que tenemos actualmente, nos dice que es un catálogo de cuentas. Pero nosotros siempre tenemos que ir más allá de lo que nosotros podemos ver, es cierto, yo miro acá en la pantalla lo que yo les presento, sí, pues un listado de cuentas, es un catálogo de cuentas y que me sirven a mí para contabilizar, ¿no? Entonces, no solamente este PCGE es un catálogo de cuentas, si ustedes leen todo este PCGE, estos cambios que ha habido, las transformaciones, los tópicos que presentan en ellos, entonces van a dar cuenta que no solamente es un catálogo de cuentas, que no solamente nos indica la dinámica de cada una de estas cuentas, sino que más bien es un lenguaje que se armoniza, como les indicaba, con las normas internacionales de información financiera. En sí nos están dando el significado del actuar plasmado en forma tangible de cada una de las actividades que realiza la empresa y en forma más precisa, ya no es en un global, ni es quizás un poco vaga, o que se deje entrever en alguna cuenta que quizás nosotros pensábamos que ahí es donde debía de ir, ¿no? Y que no había una exacta y que tendríamos que haber aperturado quizás una subdivisionaria para poder interpretarlo, ¿no? Entonces, para nosotros es la representación de las actividades que realiza la empresa, utilizando esta armonización con las normas internacionales de información financiera. Entonces, imagínense la importancia que tiene y cómo se contradice esto con los estados financieros que se presentan de forma tributaria simplemente, ¿no? Una empresa que maneje estados financieros de forma tributaria, nada más sin aplicar las normas internacionales financieras, entonces no reflejan la verdadera realidad y la situación financiera, como lo dice el nombre de ese estado financiero, de esa empresa. Entonces, es ahí donde radica esta importancia, ¿no? Lo que se ha hecho es homologar todos los cambios que se han ido dando a raíz de la globalización, reflejados en las normas y reflejados acá en las cuentas. Acá ya conocemos del elemento 1 al elemento 5, ¿no? El activo, el pasivo y el patrimonio, ¿sí? Vamos a ver brevemente, ¿no? ¿Qué es lo que nos indica, por ejemplo, en nuestro plan contable general empresarial, ¿no? Tenemos los elementos que conforman el activo, el pasivo, el patrimonio. En realidad, lo vinculado al activo, la conceptualización también ha cambiado. Enseguida también les voy a mostrar a ver si tengo acá. La conceptualización ha cambiado acá, ¿no? En lo que es nuestro plan contable general empresarial, ¿no? Tenemos tópicos en este plan contable, tenemos nuestro catálogo de cuentas, tenemos la dinámica de cuentas, tenemos anexos que nos indican, nos explican un poco mejor todo este catálogo de cuentas. Tenemos, hasta inclusive hay comentarios respecto a lo que es esta normativa con respecto a qué se hace en el caso de la normativa tributaria, la utilización de cuentas en la normativa tributaria, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, es amplio, está explicado de la mejor manera posible,
relacionándolo con las normas internacionales de información financiera, ¿no? Entonces, miren, vamos a ir acá a nuestra diapositiva. Nosotros sabemos de que nuestro activo es todo aquello en realidad que posee la empresa, a la cual le da movimiento para obtener rentabilidad, utilidad, renta, etcétera, ¿no? Depende desde el ángulo en que yo lo estoy viendo. Y recordamos que se divide entre el disponible, exigible, realizable, el activo fijo, hay inversiones intangibles y otros activos que se vayan presentando, ¿no? Dentro de ellos unos a corto y a largo plazo. Si se fijan, todo esto se va moviendo y nosotros vamos obteniendo moviendo todos estos activos para obtener lo que realmente deseamos, para lo cual fue creado la empresa. Y si nosotros vamos acá a nuestro plan contable general empresarial, nos haga esta conceptualización, ¿no? Nos dice que el activo es un recurso económico, controlado por la entidad como resultado de sucesos pasados. Y este recurso económico es un derecho que tiene potencial de generar beneficios económicos. Entonces, para eso es el activo. Ahora se le denomina, ¿qué es el activo? Es un recurso económico. Antes es todo aquello que posee la empresa, es todo aquello que la empresa va moviendo para obtener renta. Podríamos expresarlo de otra manera, pero ya nuestro plan contable lo ha colocado teniendo en cuenta las normas internacionales, que es un recurso económico, ¿sí? En realidad es todo aquello que posee la empresa, por eso que acá dice corresponde al conjunto de derechos, ¿no? Todo lo que es de esta persona natural o jurídica y no al objeto físico. Entonces, eso hay que tener en cuenta. ¿Qué es un activo? Entonces vamos a decir que es un recurso económico, ¿sí? ¿Y que se obtiene de qué? De sucesos pasados, porque vamos contabilizando estos activos de sucesos que ya han ido pasando y al final tenemos un resultado, ¿sí? Al final tenemos un resultado. Listo. Entonces, dentro de estos elementos del activo, nosotros tenemos nuestras cuentas y que se van moviendo, ¿no? Se van moviendo entre ellas. Acá les pregunto, ¿el disponible? ¿Qué es el disponible? A ver, para hacerles ahí la pregunta que quiero hacerles. ¿Qué es el disponible? Sí, el efectivo. Así es. ¿Consideran que tener bastante efectivo en una cuenta corriente es beneficioso para la empresa o es perjudicial y por qué? Annalise dice que sí, es beneficioso, pero debe estar en movimiento. Entonces, no, pero un dinero, claro, por eso es disponible, porque es aquello que nosotros podemos utilizar en cualquier momento para, puede ser invertir, ¿no? Para volver a comprar, etcétera. A eso es el movimiento que nosotros le vamos dando. Pero si siempre tenemos una determinada cantidad disponible en ese efectivo y no se mueve, ¿es beneficioso o es perjudicial para la empresa? Porque, ¿qué representa? Claro, sí, sí. En sí, el respaldo, como dice Andrea, siempre tiene que haber un respaldo, pero no puede ser en sí el mismo monto. El dinero que ustedes van a ir estudiando también finanzas, el dinero, llamémosle el que es guardado bajo el colchón, que no se usa, el dinero que está en una cuenta y que no se usa, entonces no está produciendo, no produce nada para la empresa, entonces va en contra de la empresa. Lo que se puede hacer, si bien uno quiere tener un respaldo económico y guardar una determinada cantidad, no muy alta, pero proceder a invertir. Si solo invirtiendo es que se va moviendo el dinero, porque ese disponible que está estancado hasta se va a ver reflejado en mis cuentas por cobrar y se va a ver reflejado en mis existencias.
¿Listo? Entonces, en una empresa no puede pasar eso. Y es más, cuando ustedes llevan los estados financieros a un banco para que les analice, su respaldo en sí son sus activos fijos. Y el respaldo por si no se cumple, etcétera, son los activos fijos, ¿no? Entonces, ahí tenemos también esta respuesta. Si tenemos una disponible estancado y no se mueve, la empresa no está funcionando como debe, está guardado. ¿A quién le sirve? A nadie le sirve, ni a la misma empresa, ¿no? Entonces, mejor es utilizarlo y se va a ver reflejado como le sirve en mi exigible y en mi realizable, porque no va a haber movimiento en mi inventario, en mi almacén de nuevas compras para yo poder ofrecer y vender, ¿no? Creo que alguien me está hablando. Sí, profesora. Carlos Fernando. Sí, mis compañeros comentaron algo que me llamó la atención, que es justamente lo del dinero tipo utilizado como colchón o como imprevisto, como para situaciones imprevistas, ¿no? De emergencia, ¿no? Ese dinero, Sí. ¿cómo se le puede considerar? ¿Es como parte del capital? ¿Se le puede considerar como parte del capital o cómo Sí, es considerado? también. Sí, también. Pero no, por ejemplo, si siempre tienes en una cuenta más de 100.000 y no se mueve y no bajas de los 100.000, esos 100.000 no puedes formar tu respaldo. Cuando tú ves ya que en tus estados financieros sí tienen un disponible y mientras vas viendo qué decisiones vas tomando para poder invertirlo, sí puede ser que tomes un porcentaje y saquen como una política en la empresa, ¿no? Que de las ventas mensuales, en liquidez en nuestra cuenta corriente tener, no sé, un 5%, un 10%, como una política lo estableces, pero no puede ser así al azar. Por eso les comentaba que cuando ustedes presentan sus estados financieros a una entidad financiera, ustedes mismos los exponen, lo que respalda a su empresa en el caso de incumplimiento o en el caso, vamos a poner, de un fraude, en el caso de algo contencioso que se les presente, en realidad son sus activos fijos y es cierto, el capital, ¿qué es el elemento 5? Es todo aquello de lo que realmente es dueño los socios y accionistas. Solo el elemento 5, ahí se ve reflejado. Entonces también constituye un respaldo y depende también del monto del capital, ¿no? Gracias, ¿quién fue? Ay, se me fue. Carlos, ¿no? Gracias, Carlos Fernando. Pero un dinero siempre tiene que invertirse, no se puede, a no ser que tengas la figura del ahorro, ¿no? Para comprar un activo, podría ser, ¿no? Pero eso ya tiene que estar establecido, ¿no? No les puede pasar en una empresa sin que tengan un plan. No puede pasar eso sin que haya un plan. Y si sucede, empiezan a hacer el plan para ver qué es lo que van a hacer al respecto. Eso hay que informarlo y tomar decisiones oportunas. Listo. Tenemos el pasivo, que ya sabemos, ¿no? Que son estas obligaciones que nosotros tenemos por cumplir, y también hay estas obligaciones corrientes y son obligaciones no corrientes. Vamos a ver, compararlo acá con la conceptualización. Acá dice que el pasivo es una obligación presente de la entidad de transferir recursos surgida de eventos pasados. En ambos conceptos han incorporado la palabra producto de eventos pasados, porque siempre lo mencionábamos como un presente, ¿no? Lo que les acabo de decir es una obligación corriente o no corriente, es una obligación. En cambio, esto es una obligación presente de transferir recursos, pero que surge de eventos pasados. Si se fijan, la conceptualización hasta va evolucionando y se entiende de una mejor manera, ¿no? También nos dice que la obligación de transferir un recurso económico, debe tener este potencial de ser exigible, ¿no? Que la entidad transfiera un recurso económico a un tercero y debe existir al menos una circunstancia en la que se exigirá que la entidad transfiera un recurso económico, ¿no? En este caso, si se pagan cuotas, el recurso económico sería el dinero, ¿no? Para pagar esa respectiva cuota. Y ya llegamos hasta el elemento 5, que es el patrimonio de la empresa, ¿no? El patrimonio neto, porque ahí va reflejado, al estar nuestras utilidades o nuestras pérdidas, entonces es nuestro verdadero patrimonio neto el que estamos reflejando en estos elementos 5, ¿no? Están constituidos por todas estas cuentas del elemento 5,
que destacan capital, capital adicional, excedente de evaluación, reservas y los resultados acumulados. ¿Qué nos dice en realidad? A ver, vamos a regresar a nuestro plan de cuentas. Es la parte residual de los activos de la entidad una vez deducidos los pasivos. Es por eso que yo les manifestaba que el patrimonio es lo que verdaderamente son dueños y les pertenece o reciben los dueños de las empresas, los socios, los accionistas. Y esto se ve reflejado acá, ¿no? Es la parte residual de los activos. A veces pensamos, no, son mi propiedad, planta y equipo. No, como hacemos deducciones, hacemos toda una serie de cálculos para los estados financieros, esto se ve reflejado en nuestro elemento 5, ¿sí? Que es el patrimonio. Sí. Y tenemos acá también nuestro catálogo de cuentas respecto a los ingresos y respecto a los gastos, ¿no? Tenemos el elemento 6, tenemos el elemento 7, y bueno, mencionamos acá el elemento 8 porque, bueno, cuando utilizamos elaboramos nuestros estados de resultados, entonces, para hacer el cierre de estas respectivas cuentas, utilizamos nuestros elementos 8 que son de apoyo, ¿no? Estas cuentas que vienen a ser de apoyo para el traslado y cierre de estas cuentas, ¿no? El elemento 6, compuesto por todas estas cuentas de gastos, el elemento 7, compuestos por estas cuentas de ingresos. ¿Qué nos dice al respecto, no? ¿Qué son los ingresos? Son incrementos en los beneficios económicos de la empresa que se producen a lo largo de un periodo. Todo siempre es en un periodo, que tiene periodicidad, específicamente obligatoria anual, ¿no? De presentar estados financieros ya trimestrales, semestrales o hasta mensuales es decisión cada uno en micro, pequeñas empresas, ¿no? Las grandes empresas sí están obligadas más bien en forma trimestral, etcétera. Ya tienen ahí en la SMV establecidos sus parámetros, ¿no? Y se representan en forma de estos ingresos, en forma de entradas o incrementos del valor de los activos, o como decrementos de los pasivos, ¿no? Disminuyen los pasivos. Y quedan como resultado un incremento del patrimonio. Mientras más ingresos tengamos, nos dan este incremento del patrimonio deduciendo los pasivos, ¿no? Y no se relacionan con aportes de los propietarios a este patrimonio. Estos ingresos no están relacionados en el elemento 7 con algunos aportes que puedan hacer los socios o accionistas, ¿no? Los dueños de la empresa. Y los gastos son decrementos, ¿no? En los beneficios económicos producidos a lo largo de un periodo contable, en forma de salida o disminuciones del valor de los activos o bien por la generación o aumento de pasivos, que dan como resultado disminuciones en el patrimonio. Los gastos disminuyen en forma directa lo que es el patrimonio, ¿no? Se realizan deducciones acá a los ingresos y se ven reflejados en el patrimonio. Y no relacionados con las distribuciones realizadas a los propietarios de este patrimonio. Por ejemplo, en este elemento 6, en las cuentas de gastos, no se ve reflejada ni contabilizada los dividendos que se les puede dar a los socios de accionistas. No va ahí en forma específica en el elemento 6. Y tenemos también las cuentas de explotación y las cuentas de orden. El elemento 9, las cuentas 9, sabemos que son de apoyo para nosotros realizar nuestro asiento de naturaleza junto con el asiento de destino, ¿no? Específicamente a partir de la cuenta 62 hacia adelante, ¿no? Entonces, nos ayudan a reflejar el destino, a dónde va, a qué centro de costos se está derivando ese gasto determinado, ¿no? Entonces, nosotros podemos utilizar toda esta relación de cuenta y cambiar el uso, ¿no? Quizás hay costos de distribución, estoy en una empresa más amplia, etcétera. Entonces, yo voy utilizando las cuentas de mi elemento 9 de acuerdo a la necesidad que yo tengo en mi empresa. Y el elemento 0, que son cuentas de orden, acá contabilizo situaciones que quedan pendientes en el año y que tienen que ser reflejadas en unas cuentas para poder explicarlas en los estados financieros y que estén representadas también en estas
uno, los estados financieros y en las notas de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, yo estoy comprando un activo, el activo tendría que llegar en el mes de noviembre, pero termina diciembre y aún no llega por X problemas en aduanas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces yo voy a reflejar esa actividad en mi elemento cero y puedo, para diferenciarlas de otras actividades que se han ido realizando y poder dar esa explicación a los usuarios de mis estados financieros. Se fijan, todas las cuentas tienen su razón de ser, su razón de existir y forman unos elementos como apoyos también de otros. ¿Cuál es el objetivo de estos estados financieros? Sabemos que es suministrar esta información financiera, información respecto al rendimiento, información sobre cambios en la posición financiera, es decir, información es toda la información de las actividades que realiza la empresa para que los usuarios la tengan en cuenta, la puedan entender, la puedan comprender y tomar las decisiones adecuadas y acertadas para su empresa. Esos son los objetivos de los estados financieros. Vamos a llegar hasta acá. Estos elementos de los estados financieros que les he ido mencionando, estos elementos están reflejados en nuestras normas internacionales de información financiera, en sus cuentas, ¿no? Entonces, estas cuentas están en estas normas y en estas normas para cada uno de ellos o para estados financieros como la NIC 7, que es el estado de flujo de efectivo, ahí nos indica su reconocimiento, su medición o valorización. Nos indica sus tópicos respecto al qué significa cada uno de, por ejemplo, el activo, el pasivo, el patrimonio, ingresos, gastos, qué son resultados, qué es el valor neto razonable, qué significa efectivo, por qué se hace el flujo de efectivo de esta manera, qué es el instrumento, qué son instrumentos financieros derivados, etcétera. Cada uno de estos elementos están reflejados en las normas internacionales y están reflejados en nuestro catálogo de cuentas y es por eso de ahí la importancia que nos otorgan información, ¿no? Por eso acá dice que estos elementos están relacionados con la medición o valorización de la situación financiera en el estado de situación financiera, ¿no? Donde recordemos nuestra ecuación contable, activo es igual al pasivo más el patrimonio. Y también con la medición o valorización de los ingresos y los gastos, ¿no? O ganancias y pérdidas. Donde ingresos menos gastos es igual a lo que conocemos como los resultados del ejercicio. Bien, hasta ahí llegamos, porque los estados financieros, que en realidad ya nos quedan una diapositiva nomás, lo vamos a ampliar con otras diapositivas. Y vamos entrando un poquito a la NIF 1. ¿Alguna duda hasta acá? Allá Marco también nos dice que el dinero se va devaluando, ¿sí? Así es. Margot dice es perjudicial porque puede ser usado para otros fines de los que estaban programados. Y ahí entra la duda. Existía un plan, quizás no había una programación, simplemente para las ventas que se realizan habitualmente, ¿no? Entonces, tener un plan de trabajo también es muy bueno para que nos apoyen en la toma de decisiones. ¿Alguna duda, algún aporte, algo que quieran compartir? ¿Sí? ¿Comprenden bien los términos, no? Activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos, ¿sí? Ya, Andrea, listo. Vamos a pasar entonces a nuestro trabajo grupal, ¿sí? Les voy a mostrar acá. Ay, no abrí. Les voy a mostrar la rúbrica. Les voy a mostrar el trabajo. ¿Cuántos grupos son? Acá.
Listo, vamos a corregir. Bien. Vamos a calificar esto. Si ustedes hacen el trabajo acá en clase, se reúnen en los grupos, se reparten la información de acuerdo al tema que yo les voy a dar. Se va a exponer hasta 7 minutos, tiene que ser ágil, dinámico. Esta vez la estructura la eligen ustedes, pero básicamente las estructuras de los trabajos son la presentación, la introducción, el desarrollo y conclusiones, ¿no? Utilizan PowerPoint, Excel, Word, Prezi, lo que ustedes mejor manejen para la presentación, ¿sí? Voy a calificar si se ha desarrollado el tema en realidad que les he dado, si conocen y manejan el tema, si han participado los miembros del grupo, si utilizan citas autores, frases, etcétera. Entonces, acá, como supongamos son 5 los miembros del grupo, entonces se han repartido el tema o la investigación o algo, sobreentiendo que han ingresado diversas páginas, etcétera, pueden mencionar esas páginas, ¿no? O alguna frase que encontraron según tal persona, o según el mismo CNC, ¿no? Se dice que tal, se aplica según el principio de contabilidad, tantos, podemos decir, etcétera, ¿no? Entonces pueden utilizar todo aquello, son referencias en realidad. Y si cumple con la exposición, porque a veces he tenido grupos que trabajan y no llegan a exponer, no exponen, no sé por qué motivo, pero no llegan en sí a exponer. ¿Listo? ¿Se entendió la rúbrica para empezar? ¿Está bien? A ver, ¿alguna duda? Sí, se entendió. Ya lo sí. Listo. Ahí está la rúbrica entonces. Listo, estos son los trabajos. Ya tenemos ahí, por ejemplo, para el grupo número 1, voy a ir viendo acá, tengo los grupos, les voy indicando, ¿ya? Solo un miembro del grupo sube la información y solo una persona, o puede ser hasta 2, puede exponer. Por esta vez ustedes los escogen, ¿sí? La siguiente los escojo yo. A ver, déjenme ver los grupos. Ya. El grupo 1 se va a encargar del tema la armonización contable y su incidencia en la gestión de las empresas. Está conformado por Beverly, Cristian, Selene, Jocelyn, Jade, Margot, Yuladi y Alexandra. ¿Sí? ¿Están presentes? Ok, son 11:20, tenemos clases hasta las 12:20, ¿no? 11:20. Ya, no va a alcanzar mucho el tiempo para exponer. Hasta las 12:10, ¿sí? A ver, vayan avanzando. Como es primera vez, se van a demorar un poco en la organización. Si no, lo aumento hasta las 12:20, que son las clases, y exponemos la siguiente clase. Vamos conversando. Entonces, el grupo 1, la organización contable y su incidencia en la gestión de las empresas. El grupo 2 va a tratar el tema norma contable versus norma tributaria. Está conformado por Johanna, Daniela, Ariela, Maricielo, Dana, Saraí y Pedro. ¿Listo? En estas normas, en este caso, ustedes ven ventajas, desventajas, hacen comparaciones. Lo que ustedes deseen mencionar de estos casos, normas contables versus normas tributarias, o por qué se utiliza más normas tributarias, en qué caso, etcétera. Ustedes el enfoque que deseen le dan. Sí, por eso lo he colocado en general. El grupo 3 va a tratar va a buscar información acerca de la normatividad contable en México. Rosemary. Profesora, disculpe, ¿cuántas personas van a exponer? Acabo de decir que 1 o 2. Yo, profesora. Ya los ves. A ver, atentos, sí me hacen repetir y nos demoramos más en la distribución de los grupos. Ya, el grupo 3 va a buscar información de cómo es la normatividad contable en México, ¿no? Acá en Perú nos basamos en la IASB, pero el CNC las traduce, como estos IASB son en inglés, las traduce, las adecua y las oficializa, ¿no? Acá en nuestro país. Entonces, ¿cómo es en México? Usan directamente las del IASB. Ahí, ¿cómo se llama? Allá no es el Consejo Normativo de Contabilidad, ¿no? Debe tener otro nombre. Una historia respecto a eso. El grupo 3 está conformado por Leandro, Julie, Nicole, Elizabeth, Gianmarco, Mercy y Shirley. Bien. El grupo 4
sobre la normatividad contable en Estados Unidos. Recuerdan, les mencioné la regla diferente a principios que nosotros usamos, ¿no? El grupo 4 está conformado por Gabriela, Annalise, Livia, Denis, Valeria, Sheila y Helen. El grupo 5 es sobre el impacto del COVID en las normas internacionales de información financiera. Está conformado por Ricardo, Carla, Maite, Alicia, Esther, Tracy y Andrea. El grupo 6, el tema es efectos del COVID-19 en la información revelada en los estados financieros. Acá son las normas y aquí en los estados financieros. ¿Listo? Este grupo 6 está confirmado por Romina, Juliana, Cristian, Lisette, Adriana, Ali y Miriam. El grupo 7 se va a encargar del tema aplicación del principio contable, empresa en marcha en tiempos de COVID. Vamos a ver qué es lo que ha pasado ahí, ¿sí? Está conformado el grupo 7 por Lucero, Rosemary, Carlos Fernando, Diana, Coraima, Rocío y Mela. Listo, a ver, empezamos a trabajar. Ya saben la herramienta que ustedes deseen. ¿Alguna duda? Quizás no me dejaron entender. Profesora, disculpe, Sí, Denis. solo es hacer diapositivas, o sea, nos juntamos, indagamos el tema y hacemos diapositivas y si se alcanza el tiempo las exponemos en clases Así hoy es. día, ¿verdad? Ok, Sí. profesora. No es que Gracias. no es que van a hacer aparte en Word y de pronto a diapositivas. No, de frente a la exposición, ese trabajo sube, lo que van a exponer, ¿no? Por eso en lo que ustedes desean, en la herramienta que deseen. Y yo he puesto hasta las 12:10, ¿no? Quizás alcances a poner un grupo. Quiero ver cómo se van desempeñando con este desarrollo de este trabajo grupal. Si no, igual lo entregan hasta la hora que les he colocado en el aula virtual y exponemos el día lunes. ¿Listo? Vamos a ver. ¿Alguna duda? Los temas. Acá está desde el grupo 1 hasta el grupo 4. A ver, alguien. Isaac, ¿qué dices, Isaac? Profesora, buen día. Una pregunta, bueno, a mí no me llamó, no soy integrante de ningún grupo aún. Ah, ¿no tienes grupo? No, aún no. Ya. Todos tienen 7 integrantes. Ah, el primero tiene 8. ¿Conoces a alguien del salón para ver, para que te agregue? ¿O no A ver, conoces, Isaac? no, en esta sección, bueno, soy nuevo. Ya. ¿Algún grupo que desee integrar a Isaac? Si no, igual Profesora, yo yo lo te... agrego si desea. No hay Ya, problema. Denis. Pero tu grupo no es de 8, ¿no? Ah, A no, ver, no es. Ya, si no, a ver. ya, Denis. Tu No, grupo es es de de 7, 4, profesora. de 7, ¿no? Sí, Ya, soy grupo ya. Tu 4. grupo es el número 4. Sí. Ya, entonces, Isaac, vas a pertenecer al grupo número 4, ¿sí? Comunícate a ver con Denis, no sé, en el chat su número, coloquen. Isaac, ¿estás en el grupo de WhatsApp del salón? A ver, te voy a ver, creo que no Si no, pasen el enlace a ver acá por el chat, si tú lo tienes, a ver, para que Isaac pueda integrarse y, a ver, comunícate con Denis, ¿sí? Para que no se atrasen. Ya, muchas gracias. Ahí está Isaac, ahí está, en el chat. Los temas en sí son genéricos, es para que ustedes decidan lo que más les impacta, lo que más les gusta, lo que les parece más importante para exponer, ¿sí?
sea, yo pensé al principio eso. ¿Qué pasa? Apaguen su micro, Melanie, creo. ¿Soy yo? No, es Carlos, es Carlos. No, Melanie, a ti se te escucha, creo, ¿o no?
Hola, ¿cómo van? ¿Han podido avanzar? A ver, cuéntenme su avance, si no para reprogramar la entrega. Profesora, sí hemos tenido avance. Ya. Bueno, en el caso del grupo al que pertenezco, sí hemos estado avanzando, nos hemos dividido y hemos coordinado cómo indagar más acerca del tema, ¿no? Sin embargo, considero, profesora, que no sé si nos podría dar hasta la siguiente clase debido al tiempo, ¿no? Porque creo que buscar información y para poder adecuarla, creo que también nos toma un poco de tiempo, profesora. No sé, pero Allá, también es... ¿te refieres a que continúan el trabajo en la siguiente clase? No, sino que nos dé La tiempo. exposición. Claro, la exposición la haríamos la siguiente clase, profesora. Ya sí, quería medir más o menos el avance. Sí, la exposición entonces la dejamos la siguiente clase. Déjame ver qué hora he puesto acá la entrega. A ver. Ya, 12:13. Ya está bien. Entonces lo entregan hasta las 12:30, ¿sí? Y les ponemos el día lunes. ¿Cómo, profesora? O sea, subimos las diapositivas a Dutic hasta las 12:30. ¿Sí? ¿Lo tienen o no? Eh, bueno, en mi caso, no, profesora, todavía no. Demoraríamos un poquito más. No sé si nos podría dar un poquito más de tiempo. A ver los otros grupos cómo van para hacer un cálculo. Gracias, Denis. Sí, profesora, ¿no nos podría dar un poco más de tiempo, por favor? Ya, pero después de estas clases tienen ustedes otras clases, ¿sí? No, profesora, no tenemos. En mi caso no. Lo terminan ahora. Ya. Ya, ok. Les voy a colocar una hora más, creo que está bien. ¿Ya? ¿Rocío está? Sí, profesora, sí estoy. Ya, Rocío. A ver, voy a colocar una hora más. Y conversamos el día lunes. ¿Listo? Gracias. Ok, profesora, para lunes teníamos control de lectura, ¿verdad? Sí, también. Sí. ¿Y ese mismo día se van a dar las exposiciones? Sí, iniciamos recordando la clase anterior. Culmino yo con los estados financieros, que son unos 10, 15 minutos, control de lectura, y empezamos las exposiciones hasta los que alcancen. No van a ser los 7 grupos, pero una parte el lunes y otra parte el martes. Ok, ya, gracias. Sí, la semana que viene también iniciamos la práctica, el día martes. Ya, listo, vamos entonces avanzando. Gracias. Voy a cambiar, a ver.